Bueno, bien. Es hasta mañana, profe, si no me equivoco la entrega. Hasta mañana a las 12. A las 12. Debería ser hasta el miércoles, ya lo voy a corregir. Ya me fijo. Le dije a la doctora Luciana que me iba a fijar y la verdad es que me olvidé. Porque me dijo que no sabía si había quedado bien puesto. Hasta el miércoles, igual ya lo reviso hoy. Bueno, quiero estornudar. Perdón. Bueno. Bien. ¿Alguien quiere leer el caso o yo asigno a alguien? ¿Quién va a leer el caso? Si quiere yo leo, profe. Hola, buenas tardes. Julieta, perfecto, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bueno, empiezo. Sí. Caso clínico. Paciente femenina de 65 años que acude a consulta médica para someterse a una valoración geriátrica por su progresivo deterioro funcional y por un cuadro de caídas a repetición. Alrededor de un año aproximadamente, refiere temblor constante de intensidad variable a lo largo del día en ambas manos. El temblor se presenta durante el reposo, empeora cuando se siente nerviosa o presionada y disminuye con la realización de movimientos voluntarios. La paciente no refería toma de fármacos con posible relación con esta clínica recientemente. Al interrogatorio se pudo constatar que no tiene familiares más que en el extranjero que puedan colaborar con atención y cuidado de la misma. Al realizar el examen físico se obtuvo dificultad para levantarse del asiento, lentitud al caminar, la movilización de las extremidades muestra aumento del tono y rigidez en rueda dentada. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué les parece? ¿Cuáles serían los diagnósticos probables y qué síntomas habría que tener en cuenta? Veamos, primero, ¿qué diagnósticos probables podríamos tener? Es como que en el caso clínico ya está como muy específico, ¿no? Porque les da 2 o 3 datos que son clásicos de Parkinson, ¿no? ¿Cuáles serían? El tema del temblor, prof. ¿Cuáles son? El temblor que se presenta durante el temblor, el tipo de... Claro, una sería esa. ¿Y qué otra cosa? Que le da Lentitud a caminar. Rueda dentada. La rueda dentada. dentada. La lentitud La dificultad para levantarse. Exactamente. Bueno. Bien, entonces eso sería la rueda dentada, la clásica signo de rueda dentada al querer movilizar en forma pasiva los miembros, y el temblor en reposo nos hace pensar en un Parkinson. Pero si no tuviésemos estos signos, digamos estas características en el examen, ¿qué otros diagnósticos diferenciales podríamos hacer? ¿Qué les parece? Por ejemplo, el temblor, ¿puede haber algún otro tipo de temblor? Sí, profe, puede ser en vez de reposo en movimiento, ¿ya? Claro, el temblor intencional, el paciente que tiembla del temblor intencional, en ese caso sería generalmente temblor esencial. ¿Algo más? ¿Algún síndrome El cerebeloso? deterioro cognitivo. Algún síntoma cerebeloso, claro, eso le iba a decir, la inestabilidad, las caídas a repetición, también pueden ser, bueno, síndrome cerebeloso, puede ser demencia senil, que también puede manifestarse sin temblor, pero sí con el deterioro cognitivo. Algunos otros tipos de demencia relacionados con, bueno, Alzheimer, ¿sí? Bueno, y después el Parkinson. ¿Y el parkinsonismo en qué se diferencian? ¿O qué se diferenciarían? Porque este paciente podría tener Parkinson o parkinsonismo. ¿Y cuál sería la diferencia? ¿Se acuerdan algo de Pato?
Profe, la respuesta a la levodopa. Bueno, en realidad siempre, tanto el Parkinson como el parkinsonismo va a ser por un déficit de levodopa, ¿sí? Pero ¿cuál sería la diferencia patológica entre uno y otro? Oficio patológica. Que el Parkinson es una enfermedad primaria, mientras que el parkinsonismo es secundario a alguna patología, como por ejemplo consumo de fármacos, ¿sí? De fármacos para la esquizofrenia, o algún otro tipo de medicamentos para los trastornos de la personalidad, algunos tipos de tumores, o sea, sería secundario a alguna manifestación, alguna patología, que el Parkinson es primario, ¿sí? Bueno, esa sería la diferencia entre uno y otro. O sea que el paciente podría tener todo esto que estábamos diciendo, podría tener algún tipo de demencia, al principio antes de terminar con el examen físico, y después podríamos ver o diferenciar entre que puede tener Parkinson o parkinsonismo, ¿sí? Los signos que hay que tener en cuenta son los que habíamos mencionado de el tipo de temblor y la respuesta en rueda dentada hacia la movilización pasiva. Bueno, muy bien. Vamos ahora, bueno, aquí tenemos Parkinson como respuesta, sí, que se considera la presencia de 2 o más signos motores cardinales, en teníamos un montón, y que responde favorablemente a la levodopa, serían las fundamentales características. Acá tenemos un poco todos los síntomas, ¿sí? Recuerden que vamos a tener trastornos de la memoria, vamos a tener disminución de la escritura más lenta, dolores a veces en las extremidades, alteraciones del equilibrio, pueden tener procesos depresivos, trastornos cognitivos, la pérdida de la expresión facial, el aumento de la salivación, la rigidez, el temblor de las extremidades, la lentitud de los movimientos, el trastorno de la marcha, y luego también todo lo que son las alteraciones del sueño, los trastornos de la memoria, que se generan en pacientes con más avanzados. Bueno, ¿qué tratamiento van a implementar como primera línea en este paciente? ¿Qué les parece? ¿Qué tratamiento le pondrían a Yo bueno, puse ¿por qué le levodopa y carbidopa, profe. Bueno, También puse bien, Laura me dice levodopa con carbidopa. ¿Quién más? ¿Alguien preguntó por ahí? No me acuerdo si fue... ¿Alguien más habló, pero justo se cruzaron? No, yo también puse levodopa con carbidopa, doctora. Bien, Vero, perfecto. ¿Alguien tiene otra opción? ¿Otra opinión? É que se decía que levodopa eu usava diretamente a ¿Podría darle otra pacientes cosa? com edad mais avançada, por isso que dejé como levodopa. Muy bien, exactamente. Bien, justo mi pregunta iba a ser si le podíamos poner bromocriptina. ¿Podríamos ponerle bromocriptina? ¿Qué les parece? Todos los chicos que van ingresando tienen que prender las cámaras, por favor, prendan las cámaras. Esse seria para pacientes jóvenes, não? Agonistas dopaminérgicos. Generalmente los agonistas dopaminérgicos, como la bromocriptina, suelen utilizarse en las etapas tempranas del tratamiento, entonces podríamos darle principalmente a aquellos pacientes jóvenes. Bien. Mientras que dejamos la levodopa con la... Sí, Paula. Que bromocriptina, al igual que todos los agonistas dopaminérgicos, se utilizan en etapas tempranas en pacientes jóvenes, mientras que levodopa es la elección para los pacientes adultos o mayores. Bien, siempre asociada a carbidopa, no me acuerdo si la próxima respuesta era eso. A ver... Bueno, entonces va a depender del tipo de paciente, sí, pero es un tratamiento, bueno, acá también hay algo que están mencionando, que es un tratamiento interdisciplinario, sí, que combina medidas farmacológicas y no farmacológicas, eso es importante también,
ya que necesitamos también tener todo un conjunto de terapéuticas no farmacológicas para mejorar o mantener al paciente con una buena calidad de vida, ¿sí? El tratamiento farmacológico se supone que lo que va a hacer el paciente es permitirle mejorar la capacidad de vida que tiene, disminuyendo sus comorbilidades, y la levodopa sería la droga de elección. ¿Por qué le damos levodopa asociada a carbidopa, como nos dijo Laura? ¿Por qué no le damos levodopa sola? Porque no puede asociada- La dopamina, perdón. hematoencefálica. Eso, no puede atravesar la barrera hematoencefálica. Necesita tener Exacto. un conjunto. Bien. Si la dopamina en realidad es la que no puede atravesar la barrera encefálica, entonces la que damos es la levodopa. Y la damos asociada a carbidopa, ¿por qué? ¿Por qué la asociamos a carbidopa? Porque aumenta la biodisponibilidad. Para que inhiba a la amino, ay, no me acuerdo de carboxilasa, amino aromática de carboxilasa. Exactamente, como nos dijo Noel y Laura, porque nos mejora la biodisponibilidad, ya que la levodopa se convierte en dopamina por medio del amino aromático de carboxilasa, tanto a nivel periférico como a nivel central. Si yo quiero que gran cantidad de levodopa atraviese la barrera hematoencefálica, debo inhibir esa enzima que me la va a degradar en forma periférica, para que tengamos buenas concentraciones a nivel del sistema nervioso central. La carbidopa y la benzeramida no atraviesan la barrera hematoencefálica, entonces inhiben la formación de dopamina, perdón, la formación de levodopa en dopamina, o sea, que se convierta en dopamina a nivel periférico, y eso puede atravesar la barrera hematoencefálica y a nivel del sistema nervioso central convertirse en dopamina. Muy bien. Estas cosas siempre suelen ser preguntas de exámenes. Dopamina es un tema que, como les he dicho muchas veces, que podemos pasar por todos los temas cuando tomamos dopamina. Entonces, tienen que recordar todo esto. Bien. Bien, bueno, acá lo que estábamos diciendo, sí, la tirosina se convierte en levodopa y por medio de la carboxilasa en dopamina. Entonces, lo que hacemos es inhibir a esta enzima para que la levodopa se convierta en dopamina recién a nivel del sistema nervioso central. Bueno, todo esto es lo que acabamos de decir. Bien. ¿Qué reacciones adversas centrales y periféricas podríamos tener entonces de la dopamina? ¿Qué les parece? Empecemos con las periféricas, para que repasemos todo lo que habíamos hablado de dopamina durante el resto de las cursadas. A nivel periférico, si nosotros tenemos mucha dopamina, ¿qué va a pasar? ¿Para qué usábamos la dopamina? A nivel de aparato. A nivel digestivo, anorexia, náusea, vómito, la periférica. Claro. Hipotensión ortostática. ¿Me escuchas? Muy bien. Arritmias. Perfecto, Lourdes. Me refería que justamente como la levodopa producía todo lo que son las náuseas, los vómitos, es que cuando nosotros inhibíamos los receptores para poder producir un efecto antiemético, ¿sí? Y como nos dice Lourdes, también lo utilizábamos, ¿se acuerdan?, para aumentar la tensión, aumentar la presión, puede producir arritmias, vasoconstricción periférica, hipertensión arterial. Bien, ¿algo más? ¿A nivel periférico? Constipación. Sí, constipación. Taquicardia. ¿Cómo se llama? Ay, no me sale. ¿Cómo era la palabra? Incontinencia urinaria. Sí, incontinencia urinaria, exactamente. Bien. Bueno, perfecto. ¿Y a nivel del sistema nervioso central? Teníamos algo en relación a las distonías.
no me acuerdo muy bien. Presión mental, profe, ¿puede ser? Disinesia. Claro, disinesia, exactamente. Todo lo que tenía que ver con las alteraciones o las fluctuaciones motoras que estaban en relación con las concentraciones de dopamina que van llegando al sistema nervioso central, y se van, entonces hay veces que va a tener, también teníamos todo lo que eran los periodos on-off, ¿sí? Donde el paciente tenía periodos de activación, o sea, donde aparecían los síntomas y donde desaparecían. Sí, te escucho. Te escucho. Alguien dijo profe y después no preguntaron más. Profe, eso de las fases Bueno. on-off eran, bueno, las variaciones que ocurrían durante el día, pero era de acuerdo a la concentración de dopamina que se le daba al paciente, ¿o cómo es? Sí, cuando nosotros utilizamos la medicación, la levodopa, ¿qué va a pasar? Cuando ya lleva un tiempo, recuerden que la respuesta no es inmediata, cuando ya lleva un tiempo, las concentraciones que se van a mantener en el sistema nervioso central no siempre son estables. Entonces, cuando no son estables, lo que va a pasar es que va a haber momentos del día en que van a disminuir la concentración, entonces el paciente va a tener como un periodo de reactivación de la enfermedad, con los síntomas otra vez, y después cuando tome la medicación van a desaparecer. Esto suele ocurrir durante los comienzos hasta que hasta que adecuamos la dosis, ¿sí? Entonces el tratamiento de lo que sería el síndrome de on-off es ir adecuando las dosis, modificándolas, ya sea en tiempo o en concentración, dependiendo lo que le pase al paciente. Y después también teníamos las disquinesias, que también van a estar en relación generalmente con la concentración o como efecto adverso propio de la dopamina, y en este caso lo que podíamos utilizar para las disquinesias y para algunos otros síntomas era la asociación ¿de qué? A ver si ustedes se acuerdan. De una droga que pertenece a otro grupo. No es una droga específica para la dopamina, sino... ¿La amantadina? La amantadina en realidad actúa generando dopamina. Esto era una droga que actuaba sobre otros receptores y que nos servía justamente para la disquinesia y para todos los síntomas colinérgicos que tiene el paciente. Profe, como el biperidén. Los anticolinérgicos exactamente como el biperideno. ¿Sí? Ahí recuerden que los síntomas que presenta el paciente estaban en relación con la actividad colinérgica, que tenían mucha salivación, mucha untuosidad de la piel, ¿sí? A veces puede tener secreciones respiratorias, y recuerden qué efectos tenía la atropina. La atropina justamente producía todo lo contrario, sequedad de mucosas, ¿sí? Producía disminución de las secreciones, entonces todos estos efectos que buscando tratar estos efectos se empezó a dar el biperideno, y a la misma vez disminuye también las disquinesias, ¿sí? Entonces cuando el paciente tiene muchas disquinesias o tiene muchos síntomas colinérgicos, le asociamos biperideno, ¿sí? Esto suele ser más común en los pacientes ancianos y en etapas avanzadas, donde tienen todos estos síntomas de la salivación, de las secreciones, la untuosidad de la piel, y todo esto se mejoran con la atropina. Bien. Volvamos a ver qué más teníamos acá en el cuadro del Parkinson. Bueno, ya hemos hablado de todos los efectos adversos. Bueno, ya los dijimos a todos: las arritmias, la hipotensión, los digestivos, la constipación, y a nivel central las disquinesias, las distonías. Nos estábamos olvidando algo muy importante.
que era los trastornos psiquiátricos y la ansiedad y la acaticia. ¿Por qué se pueden producir estos trastornos? Cuando le dan dosis muy elevadas. Cuando tenemos dosis muy elevadas, vamos a pasar a tener todo lo contrario, y exactamente es las patologías, los trastornos de la conducta, como las alucinaciones, la acaticia, todo lo que está en relación con la esquizofrenia. ¿Se acuerdan que en la esquizofrenia teníamos mucha dopamina? Bueno, esto es lo que termina pasando en los pacientes que tienen Parkinson. Si le doy mucha dopamina, va a ir a tener síntomas de esquizofrenia. Y al revés va a pasar cuando veamos esquizofrenia, donde al paciente, cuando le damos mucha dosis de antipsicóticos, empieza a tener Parkinson. Bueno, muy bien. Bueno, esto ya lo habíamos hablado. ¿Por qué se recomienda asociar la benzelamida o la carbidopa? ¿Sí? Ya que la levodopa es la que atraviesa la barrera hematoencefálica y para que no se convierta en forma periférica. Bien. Después, a ver, ¿por qué tenemos esta pregunta que tiene que ver? Bueno, también hay en algunos casos que podemos utilizar la entocapona o la tolcapona también para disminuir algunos síntomas. Esto es cuando tenemos más vale se asocia más cuando hay una falta de respuesta a nivel del sistema nervioso central, que se pueda utilizar la entocapona o la tolcapona, ya que si ustedes recuerdan, estas inhibían a la COM, que también era parte de la enzima que degrada a la dopamina, pero esta es la que lo hace a nivel del sistema nervioso central. Entonces, esto lo que hace es evitar que esa levodopa, que ya se convirtió en dopamina, esa dopamina actúe, lo que hace es evitar que se destruya esta dopamina y permitir que actúe. Entonces también en algunos casos podemos utilizar asociado la entocapona a la tolcapona cuando sola la levodopa ya no es suficiente para tratar al paciente. Y después tenemos, bueno, acá han hecho un esquema los chicos de todas las drogas que podemos utilizar para asociadas, que serían también los inhibidores de la MAO, los inhibidores de la MAO a nivel central, nos permiten tener mayor concentración de dopamina. ¿Sí? En el caso de los inhibidores de la MAO, inhiben a la MAO-B, que es la que degrada la dopamina a nivel central, al igual que la COM, y entonces estos nos van a permitir aumentar la concentración de dopamina a nivel del sistema nervioso central. Bien. Bueno, cuando tenemos los fármacos de ONOP, los periodos de ON-OFF, como habíamos hablado recién, que eran los periodos por el síndrome de ON-OFF, que es el momento en el que el paciente presenta síntomas y luego desaparecen. Lo que se hace para el tratamiento del ON-OFF es modificar las dosis de levodopa. Bueno, los grupos de los fármacos que vamos a tratar al paciente también podemos tener algo que produzcan efectos endocrinológicos, como son la bromocriptina y la pergolina. Habíamos dicho que eran antagonistas de los receptores dopaminérgicos, entonces esto nos permitía tener una actividad, nos permitían tener una actividad sobre la respuesta de la dopamina, pero a su vez tiene una actividad endocrinológica, inhibiendo la secreción de prolactina del lóbulo anterior y también de otras hormonas, excepto cuando se produce la acromegalia. Estas se los utilizan principalmente para el tratamiento de las hiperprolactinemias. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué podemos encontrar si le damos a un paciente en forma simultánea un IMAO con levodopa? ¿Qué se les ocurre que puede pasar al paciente? ¿Le puede pasar al paciente? Crisis hipertensiva. Si nosotros estamos dando
¿Por qué? Sí, entre una de las cosas es la crisis hipertensiva. Sí, sí, ¿y por qué? A ver, ¿por qué se te ocurre que puede ser? O ahí el coequipo. ¿Por qué podía dar la crisis hipertensiva? ¿Qué va a hacer? ¿A quién se le ocurre? Si nosotros, los IMAO, lo que van a hacer es inhibir a la monoaminoxidasa. ¿Y qué hacía esta enzima? Porque las Inhibía, MAO degradan las catecolaminas, profe. claro, la MAO lo que hace es degradar a la dopamina, degradar las catecolaminas. Entonces, entre ellas la dopamina. Si yo le doy un inhibidor de la MAO, lo que estoy haciendo es inhibiendo la degradación de la dopamina. En realidad lo doy como parte del tratamiento del Parkinson, pero si yo los doy juntos, lo que puede pasar es que si estoy dando más dosis de la adecuada, vamos a tener hipertensión y todo lo que esté en relación con los cuadros colinérgicos, ¿sí? Estos cuadros colinérgicos lo que podían producir, colinérgicos no, dopaminérgicos. Y lo que podría producir, aparte de la hipertensión, pueden producir excitabilidad, hiperreflexia, ansiedad, todo lo que está en relación con el aumento de la dopamina a nivel central y periférico. Entonces, ¿Profe, puede vamos a ir explicar qué otra cosa hacía? Un trago. Sí, lo que va a hacer, igual ahora lo vuelvo a repetir porque en la diapo, lo que va a hacer es tener un aumento de la dopamina. Entonces lo que va a ir a dar es todo lo que es la crisis hipertensiva, ansiedad, puede producir cuadros de alucinaciones, todo lo que los efectos que puedan producirse por un aumento de la dopamina a nivel del sistema nervioso central. Entonces, cuando vamos a utilizar inhibidores de la MAO que no sean específicos, nos van a dar todos estos efectos adversos por el exceso de dopamina. También pueden producirse por la alteración de la dosis. Bien, ¿puede haber algún efecto adverso fatal que se pueda producir si yo saco en forma abrupta a la dopamina? ¿Qué les parece? ¿Qué puede pasar si yo saco en forma abrupta a la dopamina? ¿O la puedo sacar? Y listo. ¿Qué les parece? ¿Se les ocurre que puede pasar algo? Efecto rebote. No, en realidad lo que sucede, cuando lo que puede llegar a pasar, es hacer un síndrome, sería como algo como que entra en abstinencia, porque como que le da un hambre farmacológico, digamos. En este caso hace un síndrome, lo que puede hacer es un síndrome neuroléptico maligno. A ver si no estoy equivocada. Bien, o cualquier otro fármaco que actúa sobre la dopamina, yo lo retiro de golpe, puede producirse un síndrome neuroléptico, ¿sí? Que en este caso suele ser más leve que cuando se produce por los antipsicóticos, ¿sí? Pero puede producirse este cuadro. Dentro de lo que son los cuadros de los síntomas del síndrome neuroléptico, vamos a tener todo lo que es rigidez, distonías, disartes, nistagmus, confusión, delirio, hipertermia, y después los síntomas autonómicos, que son los más complicados, ya que pueden producir hipertensión, taquicardias, arritmias, ¿sí?
Bueno, recién habíamos mencionado a los anticolinérgicos que los podemos utilizar en el Parkinson. Habíamos dicho para qué, pero no dijimos por qué se los podía utilizar. ¿Alguien se acuerda por qué se los puede utilizar cuando habíamos mencionado en las primeras diapos de la clase un poco el mecanismo de acción? De la dopamina y un poco la fisiología de la... ¿Qué tenían que ver los receptores colinérgicos en la regulación de la vía? A ver si hay dibujitos. Recuerden que la dopamina controla mantiene controlada tanto la vía, se me fue la palabra. ¿Por el tema del glutamato, prof? La vía del glutamato y también la actividad, exactamente, la vía del glutamato, pero también maneja la regulación de los receptores muscarínicos. Entonces, cuando yo doy anticolinérgicos, mejor, como habíamos dicho, todo lo que era, no solamente la cialorrea, la untuosidad de la piel, sino que también mejora las disquinesias como el temblor y la rigidez. Y si yo doy mucho biperideno, voy a tener muchos efectos adversos atropínicos, como la sequedad de boca, la constipación, la retención urinaria, el retardo del vaciamiento gástrico, ¿no? O sea que me voy a ir para el otro lado, lo que necesitaba que hiciera, o que pasara. Bueno, la amantadina, que ya la habían nombrado ahí, Noel y su grupo, la amantadina lo que hace es aumentar la secreción de Parkinson, de la dopamina para disminuir la actividad del Parkinson, y recuerden que es un antiviral, que lo habíamos visto cuando veíamos los antivirales para influenza, y que si bien tiene una actividad moderada, de moderada a leve para el tratamiento antiparkinsoniano, pero puede ser útil porque también mejora la actividad colinérgica y también tiene una pequeña actividad sobre los receptores de glutamato. Esto generalmente se utiliza, este medicamento tiene mejor respuesta en pacientes ancianos. Y bueno, acá tenemos entonces la amantadina, se supone que por un lado, tanto como estimula la liberación de la dopamina, como inhibe la recaptación de la dopamina. Bueno, acá tenemos un cuadro donde nos representa cómo vamos a ir haciendo el esquema de tratamiento, ¿sí? A partir de un diagnóstico, que recuerden que el diagnóstico se hace principalmente en forma semiológica. ¿Hay algún estudio que pueda realizarle al paciente para hacerle el diagnóstico de Parkinson? Que eso no estaba en las preguntas. No. ¿Qué estudio le puedo hacer al paciente? Tomografía. ¿Y por qué le hago estudios cuando tiene Parkinson? Cuando yo veo a un paciente que tiene un temblor y que creo que es Parkinson, ¿le hago estudios o no le hago estudios? O sea, profe, ¿me puede agarrar le doy un vaso, le digo si me puede agarrar el vaso, algo así? No, bueno, eso sería un examen. Maniobra. Yo me refiero a... ¿Cómo, Renata, usted me habló? Alguien comentó, o Lourdes. No, lo que le estaba respondiendo a mi compañera, que eso es maniobra, o sea, las maniobras, pero así, Claro, laboratorio, para mí no, o sea, no sé qué se le podría pedir en un laboratorio porque... Pero creo que se puede hacer, bueno, en realidad... porque en la tomografía se ve los cuerpos del A ver. dedo. Bueno, a ver, den más opiniones y después vamos a hacer el cierre. ¿Qué les parece? ¿No le pido nada al paciente o sí le pido? Llega y digo, me parece que este paciente tiene Parkinson, le hago el examen semiológico y le doy la levodopa. ¿Así de una?
¿O hay algún estudio que lo confirme? ¿O para qué me sirven los estudios que le hago? Ahí mi compañera Paula había puesto algo. Dijo que se le hace una tomografía. Y otra. Profe, ¿no podemos hacer una Bueno, PET? bien. Acá Paula me dice que le puede hacer una tomografía o una resonancia que, para ver si se disminuyó la sustancia, la materia gris, y Juanita creo que también alcanzó a decir una Sí. TAC, no te escuché Una bien, PET porque apagó para muy medir rápido. el nivel de dopamina. Bueno. Bueno, un PEP, bien. Bueno, sí. Pero no hay un... Bien, todos estos estudios que ustedes dicen, hay que hacerlos. Hay que hacerle tomografía, hay que hacerle laboratorio, se le puede hacer una resonancia, si tenemos la oportunidad de hacer un PET, que no en todos lados hay, se puede llegar a hacer. Pero estos estudios no me van a confirmar el diagnóstico. Lo que van a hacer es descartarme los otros diagnósticos que yo puedo llegar a tener de este paciente, sobre todo cuando puedo sospechar de un parkinsonismo, que puede estar producido por un tumor, que puede estar producido por alguna otra, digamos, alguna otra causa neurológica, o alguna otra causa metabólica, ¿sí? Entonces, sí se hacen todos estos estudios, pero no hay nada que me haga el diagnóstico definitivo, o sea, no hay un análisis o un estudio que me diga específicamente esto es Parkinson, porque si bien yo puedo llegar a medir la concentración de dopamina, o en el PEP la cantidad de sustancia que está destruida, la única forma después de hacer el diagnóstico definitivo es una biopsia, y no puedo hacer una biopsia a un paciente, una biopsia de cerebro a un paciente que está vivo. Entonces, todos los otros estudios me orientan y me descartan otras patologías, pero no hay forma de decir, este estudio es específico para el diagnóstico, ¿sí? Si se hace tomografía, si se hace resonancia, tengan en cuenta de que muchas veces, sobre todo cuando, bueno, tanto cuando empiezan en edades tempranas como tardía, como les decía, puede estar asociada a otras cosas, no necesariamente, sobre todo a parkinsonismo secundario, alguna causa tumoral, endocrinológica. Entonces se hacen todos estos estudios, y esto va a ir confirmándome el diagnóstico de Parkinson, ¿sí? Bueno, entonces, cuando yo tengo un paciente con los síntomas de Parkinson, con la pérdida, digamos, con todo lo que es la capacidad, digo, los síntomas del Parkinson, y la limitación funcional, y hago si el paciente tiene, ya le hago el diagnóstico de Parkinson. Si tiene limitación funcional, lo que hago es tratamiento de los síntomas motores y tratamiento farmacológico. Lo que no habíamos hablado era un poco de los tratamientos no farmacológicos, que están relacionados con todo lo que es tratar de mantener las capacidades del paciente lo más, digamos, lo más funcional posible. Entonces, si el paciente tiene la limitación motora, inicio tratamiento farmacológico, y si no lo tiene, y no farmacológico. Y si no lo tiene, hago un seguimiento clínico con el tratamiento no farmacológico, ¿sí? Acá podemos hacer fisioterapia, terapia ocupacional, algunas terapias, digamos, que están en relación con la parte de mantener las funciones. Profe, ¿qué sería logopedia? Puedo hacer terapia. ¿Sí? La logopedia son la terapia que está en relación con los ejercicios para mantener las funciones cognitivas. Generalmente lo hacen los terapistas ocupacionales. Y en función de, bueno, se puede hacer, bueno, también se hacen talleres, varias actividades no farmacológicas. Y dentro de las farmacológicas, entonces, generalmente lo que vamos a hacer es iniciar el tratamiento, dependiendo la discapacidad del paciente, con la levodopa o con algún agonista dopaminérgico, bueno, dependiendo de la edad, los síntomas que tenga el paciente, pero, como habíamos visto, la mayoría de las veces el paciente ya viene con limitaciones funcionales, porque ya viene con el temblor, que es lo característico, lo que le hace consultar. Entonces generalmente se indica también un poco por la edad y el tiempo
de tratamiento, y después si hace falta ir combinando otro tipo de medicación entre ellos. Bien. Bueno. ¿Alguna duda sobre esto, sobre el tema de Parkinson? Sobre los medicamentos. Vieron justo la semana pasada en interna, ¿verdad? Pues, ¿vieron o Sí, no? profe. Porque el jueves tenían el jueves. cronograma que iban. Bien. O sea que, entre lo que vieron, el jueves vieron todo Parkinson, así que tan joya para estudiar para el tema. Bueno. ¿Alguna duda sobre estos? ¿No hay dudas? Bueno, bien. Bueno, si no hay dudas, estamos. Ya les voy a arreglar ahora la plataforma para que lo puedan cargar al trabajo práctico hasta el miércoles. Y después el resto de los chicos nos vemos en la clase. No, ya esta semana no me toca a mí la presencial, así que nos vuelvo a ver el jueves. ¿No hay dudas? Bueno, listo, entonces. No, profe, muchas gracias. Estamos organizados. Profe, gracias. Profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Que ande bien.